Hoy la comunicación de riesgo se ha convertido en una acción fundamental de los gobiernos. En el marco de esta pandemia, la comunicación, ¿no?, es la estrella para poder transmitir, ¿no?, aquellas medidas o acciones necesarias para el acatamiento de la población y de la sociedad para actuar en consecuencia. Como así también como sensibilizadora, ¿no?, de aquellas acciones necesarias en el marco de la pandemia. Para poder comprender esto de qué es la comunicación del riesgo, tenemos que entender qué es el riesgo, ¿no? Es fundamental, porque tenemos que saber qué vamos a comunicar. Hoy muchas veces lo que se está haciendo simplemente es comunicar una amenaza, ¿no?, como un virus. Pero lo que hay que comunicar es de manera integral esta construcción social que se llama riesgo. Este riesgo que está compuesto por una amenaza, por vulnerabilidades y por capacidades de respuestas, ¿no? Es decir, mientras más vulnerabilidades hay asociadas a una amenaza, el grado de exposición que tiene una población frente al virus, en este caso, es mucho más exponencial, ¿no? Por eso cuando hablamos de un riesgo, estamos hablando de un desastre latente. Y cuando hablamos ya del desastre, estamos hablando del riesgo materializado, ¿no? Donde hay un juego, ¿no?, entre aumentar las capacidades de respuesta, donde la comunicación juega un papel fundamental, y la posibilidad, a través de las acciones o de las medidas, de disminuir, ¿no?, las vulnerabilidades asociadas a esa amenaza. Entonces, la comunicación de riesgo trabaja en estos dos frentes, ¿no? En un aumento de capacidades y en en la búsqueda, ¿no?, de disminución de vulnerabilidades para poder hacer frente, en este caso, hoy en día, a la pandemia. Entonces, si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos, ¿no?, desde la comunicación del riesgo de desastre, estamos trabajando con incertidumbres. Son todas aquellas acciones o cuestiones que pueden suceder y que generan, ¿no?, de alguna manera no hay certezas y las medidas que se van tomando van a ir asociadas a este grado de incertidumbre. Por eso vamos a ver, ¿no?, que cuando trabajamos con comunicación de riesgo, estamos hablando de un proceso, no de un producto, ¿no?, que se va dando a través de diversas acciones. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de comunicación de riesgo, tenemos dos grandes niveles o dos grandes momentos, ¿no? Es decir, está el momento, ¿no?, de propiamente dicho del riesgo, ¿no?, donde los riesgos son tratados de manera hipotética, y hay un segundo momento, que es el momento de la crisis, ¿no?, donde el riesgo ya se ha materializado, es decir, ya se ha convertido en desastre. Por lo cual, hoy estamos conviviendo con los dos tipos de comunicación en el marco de la comunicación de riesgo. En una comunicación de riesgo propiamente dicha y en una comunicación de crisis, donde se van elaborando mensajes con el fin de sensibilizar a la población para que pueda actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, con el riesgo se lo trabaja de manera hipotética, ¿no?, y se van haciendo campañas de sensibilización, de educación alrededor del riesgo, y con la crisis se va mostrando, ¿no?, todas aquellas acciones para cómo ir avanzando en el trabajo puntualmente de la comunicación del riesgo de desastres. Si hay algo importante con lo que hay que trabajar en la comunicación del riesgo, ¿no?, son con las percepciones de la población, ¿no? Por eso se habla de una comunicación en espacios construidos socialmente también, ¿no? Es decir, con esta mirada mucho más amplia, ¿no?, donde empiezan a jugar, ¿no?, las percepciones para así poder actuar en consecuencia desde el momento de la comunicación. Una comunicación de riesgo no se agota simplemente, ¿no?, en una conferencia de prensa, ¿no?, o en un discurso, ¿no? La comunicación de riesgo es mucho más amplia y incluye todas aquellas campañas de sensibilización y de trabajo comunitario. Por eso, digamos, todo lo que es la sensibilización, el acompañamiento, las capacitaciones, son elementos importantes, ¿no?, a tener en cuenta en el momento de comunicar el riesgo,
¿no? Uno tiene que trabajar y tratar de lograr, ¿no?, que el riesgo que está comunicando tenga la percepción real más certera, ¿no? Es decir, ni sobreestimar un riesgo, ni subestimarlo también, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a este riesgo son los gobiernos los que tienen que ir tomando decisiones. Algunas premisas básicas de este riesgo de desastres es que la información tiene que ser de calidad, ¿no? Tiene que haber una estrategia a largo plazo y tiene que ser la comunicación participativa. Por eso, cuando hablamos de comunicación de riesgo, hablamos de una planificación. Y hoy, particularmente, lo que está faltando en esta comunicación de riesgo es una verdadera planificación, un verdadero protocolo de comunicación que vaya acompañando. Frente a un escenario tan incierto que se nos va presentando y con el que no hemos trabajado de antemano, los gobiernos, ¿no?, están cayendo en esta trampa, ¿no?, de una falta de información de calidad, de información precisa, ¿no?, donde titubean muchas veces al transmitir mensajes y van readecuando, ¿no?, los discursos de acuerdo a los contextos que se le van presentando. Por eso es tan importante cuando uno trabaja en comunicación del riesgo de desastres, trabajar con todos aquellos datos, no solamente basados en la política, sino también con todos aquellos datos basados en la ciencia, ¿no? Es decir, hay un diálogo constante, ¿no?, entre el ámbito de la ciencia y el ámbito político a través de la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Es decir, es algo mucho más amplio, ¿no?, que el simplemente brindar información. Es generar conciencia, ¿no?, para aumentar capacidades de respuestas de la población frente a un determinado evento. Que en este caso es el COVID-19 el que se está trabajando y comunicando, ¿no?, a partir de este riesgo, ¿no?, que se materializó y ha escalado a nivel mundial. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que la comunicación de riesgo nos proporciona elementos para la prevención y la actuación, legitima acciones públicas y de los ciudadanos, y va a generar percepciones acordes a la realidad en la que estamos conviviendo, ¿no? Y eso es muy importante, el trabajo que se hace, ¿no?, con todos los sectores que son parte de un riesgo. Porque tenemos que recordar que el anuncio público, ¿no?, de un nuevo riesgo puede generar caos y pánico hacia adelante. Entonces, es responsabilidad no solamente de los gobiernos, sino también de los medios de comunicación, de la academia y de la población en general, lograr, ¿no?, ver y trabajar con esa percepción más real y más acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, por eso la comunicación del riesgo hoy tiene que estar basada no solamente en un anuncio de gobierno, sino que también tiene que estar basada en la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque acorta el camino ¿no?, de la incertidumbre con la que se trabaja en la gestión del riesgo de desastre.